a la velocidad del pensamiento. Esto va muy de la mano con el lenguaje verbal. Entonces, si nosotros tenemos una patología tal, por ejemplo, como una discapacidad intelectual moderada, una discapacidad intelectual grave, una demencia, por ejemplo, un episodio afectivo depresivo, por lo regular, la mayoría de ellos va a tener un pensamiento lento. Entonces, ese pensamiento lento pues, se puede traducir cuando estamos, por ejemplo, en una entrevista, ¿no? Que se tarda, por ejemplo, en entender, atender y comprender las preguntas, ¿no? Y en dar una respuesta. A diferencia, por ejemplo, de otros pacientes, vamos a pensar algunos maníacos, ¿no? E incluso algunos esquizofrénicos también como en un episodio, por ejemplo, agudo, pueden tener, eh, el pensamiento acelerado. Entonces, ¿cuáles son los términos médicos que utilizamos para decir que el pensamiento está lento o el pensamiento está acelerado? ¿Alguien? Bradisiquia, ¿Ese qué quiere decir? que el pensamiento está lento, que el curso del pensamiento es como más lento de lo normal. Ajá, ¿y acelerado? Taquisiquia. Taquipsiquia, exactamente. Muy bien, perfecto. Entonces ahí en ese punto pues está fácil o normal, ¿no? Ahí nada se le pondrá curso de pensamiento normal. No hay un término para definir el pensamiento normal, entonces se le pone así. Después, dentro del contenido del pensamiento, aquí viene algo interesante, porque el contenido del pensamiento son todas las ideas que podemos encontrar en los pacientes. Entonces, podemos encontrar, por ejemplo, en pacientes con un episodio depresivo, la mayoría de ellos van a tener pensamientos de minusvalía, ¿no? Pensamientos de culpa, en el caso, por ejemplo, cuando vienen episodios de pérdida, por ejemplo, de algún familiar, por lo regular suelen en ese momento expresarse o salir de la memoria esos recuerdos cuando a lo mejor ellos en algún momento les hicieron daño, ¿no? Cuando tuvieron una discusión, etcétera, etcétera. Entonces tienen culpa o, por ejemplo, actualmente la pandemia, cuando pues, las personas comienzan con dificultad respiratoria, que no acuden inmediatamente a una atención de salud y desgraciadamente el paciente muere, los familiares, algo que hemos visto es que también tienen mucha esa idea de culpa, ¿no? De es que si hubiera llevado antes, es que si hubiéramos actuado, es que esto, ¿no? Desgraciadamente, pues mucha gente sigue sin creer, sin cuidarse y pues esto sigue sucediendo. La bronca es que ahora pues se mueren más los jóvenes. Entonces pueden tener pensamientos de culpa, pensamientos de minusvalía, dependiendo del tipo de ideas o pensamientos, pues nosotros también nos vamos a ir dirigiendo hacia cierto diagnóstico. Existen, por ejemplo, otras ideas que se llaman sobrevaloradas. Las ideas sobrevaloradas es justo como lo menciona, es darle mayor valor o mayor intensidad, por ejemplo, en emoción a una idea, ¿no? Por ejemplo, una persona que vive, vamos a llamar, Ecatepec, ¿no? Estado de México en general, que es como en donde existe más violencia. A lo mejor esta persona viene de Ecatepec, viaja para la Ciudad de México en la madrugada, en el camión, ¿no? Y todo el tiempo va a estar con ese miedo, con ideas de que lo van a asaltar, ¿no? Siempre alerta, siempre a la defensiva, irritable, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros preguntamos, oye, pues te vemos irritable, no, pues es que siempre me quieren asaltar, ¿no? En el camión y pues nosotros, ay, siempre, o sea, diario que vienes, te asaltan. No, o sea, pero pues es que es un lugar muy peligroso, ¿no? Y incluso hasta en algún momento vamos a pensar, pudieran actuar como muy perseverantes, muy insistentes en eso, pero ya cuando exploramos más, no es una idea delirante, ¿no? La idea delirante es cuando el paciente piensa, por ejemplo, a lo mejor que alguien le quiere hacer daño, cuando no hay ningún fundamento. En este caso, por ejemplo, este paciente con la idea sobrevalorada es algo que sí puede pasar, ¿sale?
O sea, Ecatepec sabemos que es una de las zonas más peligrosas en general y que en donde existe mucha violencia, en donde existen secuestros, asesinatos y por supuesto que la gente de allá pues vive con ese miedo, ¿no? Entonces, eso sería más una idea sobrevalorada, ¿sale? Estar dándole un poco, más bien más emoción y justo pues eso nos genera incomodidad, nos genera malestar, ¿sale? Pero no está dentro de lo psicótico. ¿Qué es estar dentro de lo psicótico? Aquí, por ejemplo, cambiamos a las ideas delirantes. Las ideas delirantes tienen características, ¿no? Una de las características es que está fuera de la realidad, que es irreductible a la realidad y que es hipertrófica. Pero hipertrófica no en el sentido médico que aumenta el volumen, sino hipertrófica de que aumenta, por ejemplo, la idea en cuanto a la justificación. Supongamos que yo digo, no, pues mis compañeros de trabajo me quieren correr. Entonces todo el tiempo están vigilando, vienen y se asoman o vienen y tocan para ver si yo estoy trabajando. Entonces esa podría ser mi idea delirante con la cual comienzo. Y entonces empieza a hipertrofiar. ¿Qué quiere decir eso? No, pues mis compañeros de trabajo ahora me han puesto cámaras, ¿no? En las carpetas que tengo aquí en el estante, en algunos momentos he visto como que algo se ilumina y entonces eso quiere decir que son cámaras. También han puesto micrófonos porque cuando le pongo mi audífono para escuchar música, de repente escucho una interferencia, ¿no? Y eso es porque hay micrófonos aquí. Además, de un tiempo para acá, las miradas que me arrojan, digamos, están muy sospechosas, ¿no? Entonces esa idea poco a poco comienza a crecer. A eso me refiero cuando llamo hipertrófica, ¿vale? Entonces, características de ideas delirantes es fuera de la realidad, irreductible a la realidad y hipertrófica. Irreductible a la realidad es, por ejemplo, si nos llega un paciente en contexto psicótico que refiera que la mamá le está poniendo veneno en la comida y lo vemos en un estado agudo, en un estado en el que hay peligro de heteroagresividad física, no vamos a tratar de reducir la idea. ¿A qué me refiero con reducir la idea? Confrontarlo, ¿no? O sea, ¿qué de cierto hay que tu mamá te quiera envenenar? ¿O en qué te basas de que piensas que te está poniendo veneno, ¿no? A lo mejor esa pregunta la podríamos hacer y el paciente les contesta, porque el sabor de la comida cambió. Oye, no pudiera ser a lo mejor que le haya aumentado de sal o que justo no le haya puesto sal, a lo mejor que le haya puesto un poco de limón, pasote, no sé, cualquier cosa, ¿no? Entonces, en ese momento el paciente puede actuar como muy a defensiva o puede decir, no, es que usted se está poniendo de acuerdo con ella, no, es que usted me quiere encerrar, también piensa que estoy loco. Entonces, hay momentos en los que nosotros podemos tratar de reducir la idea y momentos en los que no, ¿no? Si está un paciente en agudo, no les sugeriría que trataran de reducir la idea. ¿Cuándo se puede reducir? Por ejemplo, cuando el paciente, nosotros observamos que hay una agudización de los síntomas, supongamos no amerita internamiento, le damos tratamiento, que la familia se haga cargo de darle el tratamiento y lo citamos. A lo mejor en 15 días, una semana, dependiendo de la gravedad de la persona. Y si representa un daño para él y un daño para la familia, entonces lo internamos, ¿no? Supongamos que ya está internado, comenzamos también ahí el tratamiento. Cuando nosotros comenzamos a ver que el comportamiento de estar suspicaz, de estar siempre alerta, de estar a la defensiva o de que ya no expresa constantemente ese tipo de ideas, entonces volvemos a explorar, oye, ¿recuerdas por qué estás internado aquí? ¿Recuerdas que me comentabas que tu mamá te pone veneno en la comida, etcétera? Y entonces a lo mejor el paciente ya puede decir, no, pues sí, sí me acuerdo, pero bueno, ahora que lo menciona, pues sí, a lo mejor era el cambio de sal y yo pensé que era veneno, ¿no? O a lo mejor persiste con la idea, pero ya no está irritable. Entonces ahí es cuando nosotros podemos hacer ese tipo de preguntas. Oye, ¿y qué tan cierto es? ¿Tú crees que tu mamá justo quisiera envenenarte? ¿No? ¿Cómo es la relación de ustedes? Puede ser a lo mejor que haya cambiado de algún ingrediente. Pues ahí es cuando nosotros tratamos de reducir la idea. Entonces, una característica de una idea delirante es irreductible. Pero con tratamiento, por ejemplo, con los pacientes,
eh, en, pues no en la mayoría, pero sí en unos cuantos, se pueden remitir por completo las ideas delirantes. Es decir, nosotros justo en el interrogatorio, en las preguntas, tratamos de hacer insight, que se llama, o conciencia, por ejemplo, de enfermedad, ¿no? Decirle, mira, el padecimiento que tienes, supongamos que es un paciente esquizofrénico, el padecimiento que tienes es esquizofrenia, ¿no? Esas ideas que tú presentabas son secundarias a cambios químicos a nivel cerebral, los cuales nosotros hemos logrado estabilizar a través del medicamento. Por eso es que ahora ya no tienes ese tipo de ideas, ¿no? Las recuerda porque al final no deja de tener conciencia. Pase. Vale. ¿La doctora? Es, ajá. A lo mejor el paciente, bueno, más bien recuerda esas ideas, ¿no? Pero ya no las piensa. Entonces él entonces así, no, pero no sé por qué lo pensaba. Entonces ahí les toca a ustedes explicarles por qué. Entonces ya se dice, pues es parte de los síntomas de esta enfermedad. Entonces, para ya no volver a tener los síntomas, pues debemos de tomar este medicamento, ¿no? Si tú en algún momento llegas a dejar de tomar este medicamento, pues esas ideas reinician y un riesgo es que sea más difícil de controlarlas en algún momento, ¿no? Entonces, sí pueden ser reductibles, sí, la verdad es que en pocos casos sale, pero bueno, dentro de las características generales de ideas delirantes son irreductibles a la realidad, son fuera de la realidad y son hipertróficas. Y hay varios tipos de ideas delirantes. Por ejemplo, está la idea delirante de daño, en el que la persona justo va a pensar que las personas a su alrededor, los familiares, a lo mejor las personas en su trabajo, vecinos, etcétera, etcétera, le quiere hacer daño, ¿no? De diferentes formas. Supongamos, en el caso de la mamá, que le pone veneno a la comida, en el caso, por ejemplo, de los compañeros de trabajo, que a lo mejor la señora del aseo estuvo trapeando, ¿no? Él no se fijó, pasó por ahí, se resbaló y se cayó. No, es que seguramente ellos le dijeron a la señora que pusiera esa trampa para mí, ¿no? Porque me quieren tirar, ¿no? Me quieren matar o cualquier otra cosa. No, es que el vecino me está vigilando porque quiere matarme. Cuando no, yo le pregunto, oye, ¿por qué quiere matarte? ¿No? No, a veces no logran dar una explicación, pero es la idea que tiene. Está la idea delirante de referencia, que es que él interpreta que todo lo que pasa a su alrededor se refiere hacia él, ¿no? Si de repente alguien voltea en la dirección en la que él está, esa persona lo está viendo y seguramente está hablando de él con la otra, ¿no? Si está en casa, por ejemplo, y los vecinos están afuera platicando, piensa que están hablando mal de él. Si a través de la televisión envían cierto mensaje así de, lávense las manos porque hay que evitar el riesgo del contagio de COVID, él piensa que el mensaje está siendo dirigido hacia él, ¿no? En la radio también, por ejemplo. Entonces, todo interpreta que todo lo que se menciona a su alrededor es referente a él. Está la idea delirante de nihilista. La idea delirante nihilista es pensar que no tenemos una parte del cuerpo. Por ejemplo, hay un paciente en alguna ocasión en el hospital mencionaba que él no tenía corazón, ¿no? Y bueno, yo le decía, oye, pero ¿cómo es que no tienes corazón? O sea, las personas no podrían vivir sin corazón. Y él dice, no, no tengo, ese latido que ustedes escuchan en realidad es una máquina que me pusieron que hace el sonido del corazón, pero yo no tengo corazón, ¿no? Y entonces es una idea persistente, es una idea que no podemos reducir a la realidad y que él en esa idea pues interpreta o refiere que no tiene, ¿no? Cuando pues, nosotros claramente sabemos que no podría vivir, ¿no? Esas dentro de las ideas nihilistas. Están las ideas, por ejemplo, megalómanas, en el que el paciente piensa, interpreta ser más que otras personas, piensa tener contactos muy importantes. Hay personas que dicen, no, pues yo soy primo, ¿no? Sobrino, amigo, confidente de Enrique Peña Nieto, de López Obrador, tengo empresas, ¿no? Internacionales, tengo muchísimo dinero en el banco, no sé, o sea, ese tipo de ideas megalómanas van muy dirigidas a esa situación. Están otro tipo de ideas, por ejemplo, las ideas místico-religiosas, que van justo en este contexto, ¿no? Como pensar, por ejemplo, que existe la brujería,
si hay un cambio, por ejemplo, en él, en su sentir, en su cuerpo, a lo mejor salió una lesión dérmica, él interpreta que es porque le están haciendo brujería, ¿no? Hay algunos, aquí, por ejemplo, meto otros síntomas psicóticos, que pueden ser lectura de pensamiento, ¿no? En que ellos dicen, no, pues me están robando la idea, porque tal novia que tuve en el pasado fue con una bruja y me están haciendo hechizos para que ella sepa las ideas que yo estoy presentando, ¿no? Están las ideas, por ejemplo, mesiánicas, en el que los pacientes creen ser Dios o, si bien no Dios, pero a lo mejor que son enviados de Él para poder ayudar, curar a las personas, ¿no? Para sanarlas. Entonces van a ir predicando por las calles, ¿no? A mí me ha tocado, por ejemplo, ver en el metro algunos individuos que se la pasan diciendo, por ejemplo, el Padre Nuestro, el Ave María, y acérquense a mí, Dios nos va a salvar y Él me ha llamado para bendecirlos, cosas así, ¿no? Entonces están tipo de ideas delirantes mesiánicas. Y así hay muchísimos otros tipos que, como mencionaba ayer, en las siguientes diapositivas, ustedes las pueden encontrar, están descritas cada una, pero bueno, quería comentar esto para que ustedes tengan ejemplos, ¿no? Se pueda comprender cuando ustedes lleguen a ese apartado y las encuentren. Después de las ideas delirantes, podemos encontrar también ideas obsesivas. Las ideas obsesivas, por ejemplo, dentro del diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo, podemos decir también que tiene algunas características. Las ideas obsesivas son ideas que son intrusivas, quiere decir que a lo mejor, no sé, ahorita ustedes están en la clase, están poniendo atención con su cabecito, ¿no? Tratan de comprender lo que estamos diciendo y de repente a alguno de ustedes le llega una idea de un momento a otro, así de persínate, ¿no? Persínate 3 veces, porque si no te persinas 3 veces, se va a caer la torre latinoamericana, por ejemplo, ¿no? Entonces ustedes van a detectar que esa idea es bizarra, ¿no? Que es una idea que normalmente ustedes no pensarían, pero saben que esa idea o ese pensamiento es de ustedes, ¿sale? Nadie lo está mandando por mensajes, por antenas parabólicas, no, nadie. Si una persona tiene ese pensamiento, es decir, no, pues personas de 3 veces porque no se va a caer la torre latinoamericana y la interpretación es de que alguien, el ejército está enviando señales hacia ustedes, entonces ella se volvería psicótica. Pero si usted dice, no, esta idea normalmente yo no la pensaría, ¿sale? Pero sé que es mía, sé que nadie más me está metiendo esa idea en mi cabeza, ¿sale? Y para poder yo, esa idea me va a generar angustia, ¿sale? Ansiedad, malestar. Y entonces es cuando viene, por ejemplo, el acto, ¿no? La conducta. Esto que le llaman, por ejemplo, compulsión o rituales. Si yo tengo esa idea de presionarme 3 veces y no se va a caer la torre latinoamericana, yo sé que no se va a caer, pero tengo que hacerlo. Bueno, no sabemos, a lo mejor sí con un sismo, ¿no? Pero todo puede pasar. Pero bueno, yo sé que no se va a caer, pero tengo la necesidad de presionarme 3 veces, porque si no entro en un estado de ansiedad terrible, ¿sale? Entonces, las ideas obsesivas tienen esas características. Son intrusivas, son reductibles a la realidad. Lo que decía, sabemos que no es algo que pensaría normalmente, pero sé que no es psicótica. Sé que no me la están transmitiendo, sé que no es real, ¿sale? Entonces es reductible a la realidad y hay un término, déjenme recuerdo, bueno, genera malestar, ¿sale? Genera ansiedad. Entonces esas son las 3 características de la idea obsesiva. Esas van a ser preguntas de examen, las delirantes, características delirantes y obsesivas para que lo tomen en cuenta. Entonces, hay diferentes tipos de ideas obsesivas. También están las ideas religiosas. Por ejemplo, un día me tocó un niño, bueno, no niño, un joven que fue a atención y se sentía muy mal, se sentía muy ansioso, se sentía como una mala persona, porque la idea obsesiva que tenía era ver las nalgas de las mujeres. Entonces, no podía quitarse ese pensamiento y él fue educado, bueno, él tiene 3 hermanas, más bien, su mamá y su papá,
y ellos pues le comentaban al niño, le educaron que no hay que faltar el respeto a las mujeres, ¿no? Que pues hay que ser pues una buena persona. Entonces, cuando él comienza a tener ese tipo de ideas, pues le genera muchísima ansiedad. Y más cuando ese tipo de ideas, por ejemplo, venían de verle las nalgas a sus hermanas y a su mamá. Desde él se sentía terrible, se sentía muy, muy mal, al grado de que llegó incluso hasta autoagredirse. Se cortaba los antebrazos, se jalaba los pelos, ya tenía ciertas zonas de la cabeza en el que no tenía pelo porque se los jalaba, se quemaba, por ejemplo, las manos. Todo esto con tal de que su atención se centrara en el dolor y él tratara de disminuir o olvidar esa idea. Pero las características de las ideas son intrusivas, son persistentes, entonces no se quitaban esas ideas. Hasta que él ya ni modo volteaba a ver las nalgas y entonces disminuía muchísimo la ansiedad, ¿no? Y él en algún momento joven pues decía, no sé qué me está pasando, o sea, yo sé, a mí me enseñaron a no faltar el respeto y eso me hace sentir muy mal y más cuando me viene la idea de verle las nalgas a mis hermanas o a mi mamá. Entonces, así de graves son ese tipo de ideas, ¿no? Por ejemplo, las personas que tienen la idea de contaminación, cuando agarran, por ejemplo, el escritorio y creen que hay, pues sí hay bichos, pero no todos te van a causar enfermedad, dependiendo también de tu estado de salud, que no quieren agarrar la taza de café, que no quieren agarrar la llave del baño, porque pues entra toda la gente y ahí la agarra. Todo. Entonces, muchos de nosotros, y más en el ámbito, por ejemplo, de medicina, cuando comenzamos a ver pues, todos los microorganismos que hay, pues comenzamos a desarrollar conductas, vamos a llamarle obsesivas. Sin embargo, el trastorno obsesivo compulsivo es completamente diferente. El trastorno obsesivo compulsivo es, llega la idea, te genera muchísima ansiedad. Entonces, imagínense tus pacientes con la idea de que todo está contaminado, de que todo lo que él tiene contacto con lo material ya se contamina. Entonces, lo que hace disfuncionar a este paciente, primero, es la ansiedad que le provoca tener esas ideas y segundo, los actos compulsivos. Lavarse las manos frecuentemente hasta el grado de lesionar sus manos, de que sus manos sangren, tiene una piel reseca, ¿sale? Y esto se complica con infecciones, por ejemplo, de tejidos blandos, ¿no? Entonces, son los grados de trastorno obsesivo compulsivo graves y que los hay. A veces nosotros decimos, ay, pues yo soy obsesivo compulsivo porque se me viene la idea, por ejemplo, de no agarrarme del tubo del metro. Ok, pues o te agarras porque no te vas a caer y bajando del metro ya te lavas las manos, te sientes limpio y se te olvida la idea, ¿sale? Pero en estos pacientes con trastorno obsesivo compulsivo no se quita la idea y ellos comienzan a adoptar conductas de evitar, ¿no? Evitar estar en contacto con superficies, evitar salir, evitar subirse al metro. Y eso comienza a generar también disfunción a nivel personal, a nivel laboral, a nivel escolar, en donde sea que el paciente se desenvuelva, se desarrolle en sus esferas. Entonces, esas son las características de las ideas obsesivas. Los otros tipos de ideas, chéquenlas en las siguientes diapositivas. Repito, esto es de manera de introducción para que ustedes puedan comprender las características y las ideas. Aquí tenemos apuntadas otras que son las ideas de muerte, ideas suicidas, pero antes de hablar de esas me gustaría explicar, cuando tocamos este tema, por ejemplo, de muerte, de suicidio, de autolesiones, siempre cuando valoremos a un paciente hay que preguntar en qué contexto lo hace, en qué contexto esa persona refiere ese tipo de ideas y si antes de llegar a esas ideas tuvo otras. Por ejemplo, los pacientes que llegan a tener ese tipo de ideas, la mayoría comienza con una fantasía, ¿no? Supongamos ahorita que ante esta pandemia, a lo mejor alguien se infecta, alguien infecta este personaje, infecta a sus familiares, comienza con ideas de culpa, ideas de minusvalía, que por supuesto esas son otro tipo de ideas, de pensamiento, y comienza a fantasear con la muerte, así. Ojalá esto no hubiera pasado, lo mejor que me podría suceder es dormirme y ya no despertar, ¿no? Ojalá que Dios me lleve con él, porque no merezco vivir, ya que yo infecté a mis familiares, ¿no? Si tengo una pérdida, quisiera irme con él, quisiera dormirme y no despertar, quisiera acompañarlo,
¿no? No quiero estar solo aquí en la tierra, por ejemplo. Esas serían fantasías de muerte. Después de la fantasía de muerte viene la idea de muerte. La idea de muerte es eso, quiero morir, ¿sale? Quiero estar muerto, ya no quisiera vivir, ¿sale? Ya no quiero estar sufriendo, estaría mejor morir. Ya no quiero tener este cáncer, ya no quiero que me estén amputando las piernas, ¿sale? Ya no quiero tener el estómago, ya no quiero tener esto. Sería mejor si yo estuviera muerto. Esas son las ideas de muerte. Y muchos de los médicos nos espantamos, se espantan cuando están atendiendo a un paciente y este paciente refiere ese tipo de ideas. No hay que espantarse. En algún momento todos nosotros podemos llegar a presentar ese tipo de ideas. Y eso no quiere decir que me vaya a matar, ¿sale? Entonces hay que ver en qué contexto lo dice el paciente. Supongamos, tengo mucho dolor, quiero morirme. Oiga, y si yo le quito el dolor, piensa o seguiría teniendo ese tipo de idea, quisiera morir, no, si me lo quitan ya no, ok, no se va a matar, no hay peligro, hay que trabajar en quitarle el dolor al paciente, ¿vale? Después de la fantasía de muerte, la idea de muerte, viene la idea suicida. La idea suicida es me quiero matar, ¿sale? Quiero hacerme daño, así, no quiero morir, no, quiero morir es idea de muerte, pero me quiero matar, quiero atentar contra mi vida para ya no sufrir, ¿no? Quisiera aventarme de un puente porque este cáncer nunca se me va a quitar, ¿sale? Esa es una idea suicida. La idea suicida hay que ver si tiene un plan estructurado. No es lo mismo decir me quiero matar a decir el día 17 de mayo a las 13 horas tengo planeado darme un disparo en la cabeza. Ahorita estoy en el proceso de encontrar el arma, de comprar un arma, ¿no? Me han dicho que tal arma es la mejor porque no se traba, por ejemplo, cuando yo quiera jalar el gatillo, ¿no? Esa ya es una idea suicida con plan estructurado. Cuidado, ahí ya hay que poner alerta porque el paciente en ese momento debe de ser internado para salvaguardar su vida, ¿sale? Todavía incluso con la idea suicida sin plan, si el paciente tiene un adecuado soporte familiar, ¿no? Si la idea que tiene es, por ejemplo, no sé, supongamos que me quiero dar un balazo. Oiga, ¿y usted tiene acceso a pistolas? No, pues no. Oiga, ¿y cómo la conseguiría? Pues ni idea, la verdad es que nunca lo he pensado. Perfecto. Si la familia está de acuerdo en tenerlo de alguna manera vigilado las 24 horas, podemos comenzar tratamiento y no internar, ¿sale? Pero si el paciente ya tiene una idea suicida con plan estructurado, entonces lo siguiente es internamiento, ¿sale? Y tratamiento para en lo que hace el medicamento, este paciente esté protegido en un medio controlado, ¿sale? Pasa algo bien curioso, que cuando el paciente tiene un episodio depresivo, pues está en anedonia, en astenia, en adinamia, en abulia. Entonces, cuando nosotros damos el medicamento antidepresivo, comienzan a tener mayor energía y es cuando el paciente puede actuar, puede cometer ese tipo de actos suicidas. Entonces ahí hay que tener cuidado. Por eso, si el paciente no se interna, debe de estar vigilado las 24 horas. Después de la idea suicida con plan estructurado viene el gesto suicida. ¿Qué es el gesto suicida? Supongamos que yo, Roberto, tengo la idea de tomar veneno, ¿sale? Para ratas. Y entonces compro el veneno, preparo el veneno, lo pongo en una taza con agua, pero no me lo tomo. Se queda el veneno ahí, ¿no? Porque yo digo, ay, a ver, Roberto, cálmate. O sea, pues sí, tengo ganas de matarme, pero pues no creo que sea la mejor salida, ¿no? Entonces, mejor me voy a acercarme a pedir ayuda con un psiquiatra, con un psicólogo, con un médico general y que me canalice, ¿no? Entonces, eso es un gesto suicida. Quiero colgarme, quiero matarme, quiero ahorcarme. Cuelgo la soga, preparo la silla, me subo a la silla, puede a lo mejor que incluso me ponga la soga y a la mera hora me arrepiento. No me cuelgo, no me suspendo, ¿sale? Me quito la soga y me bajo. Es gesto suicida. Me pongo la pistola a nivel temporal, pero no jalo el gatillo, ¿sale? Es gesto suicida.
Entonces, y después del gesto suicida, pues sigue el acto, ¿no? El acto suicida. Y pues el acto suicida es, me tomé el raticida, me disparé, me colgué, ¿no? Pero la soga se rompió. Cuando jalé el gatillo, pues como está muy pesada el arma, dio un coletazo y la bala no atravesó mi cerebro, solamente rozó mi cuero cabelludo. Me tomé el raticida, pero fue una dosis muy bajita y no me morí. Entonces es un acto suicida, nada más. ¿Sale? Cuando el paciente o la persona logra quitarse la vida, entonces es un suicidio consumado. ¿Sí me explicó? Es una cadenita. Y entonces hay que preguntar al paciente cuando llegue y diga, me quiero morir, no hay que espantarnos. Hay que explorar más acerca de esa idea. Si tiene un plan, si lo ha hecho antes, ¿no? ¿Desde cuándo está esa idea? ¿Es en contexto impulsivo? ¿O es un planeamiento de años, de meses? ¿Sale? Entonces, no hay que espantarnos. Y podemos encontrar pues, muchísimo más contenido de pensamiento, ¿no? Dependiendo de la patología que haya, del contexto de experiencia de vida. Por eso es que a nivel de psiquiatría les decía, las personas pueden venir con un padecimiento, pero las ideas son completamente diferentes, ¿sale? Hay que catalogarlas para que sea a fines prácticos, ¿no? Para que sea un lenguaje que todos podamos entender, pero al final cada uno va a tener su historia, sus ideas. ¿Hasta aquí alguna duda? Sí, doctor. Yo tengo nada más una duda. Mencionó las 3 características de la idea obsesiva y no recuerdo bien la primera. ¿Me la podría repetir, por favor? Intrusiva. Intrusiva. Ok, muchas gracias. Reductible a la realidad y egodistónica. Esa es la tercera que no me acordaba. Que ¿Egodistónica? es ansiedad okay. Al final, egodistónica. ¿Sale? Sí, muchas gracias. Puede ser que les pregunte eso o que les pregunte, menciona 3 tipos de ideas obsesivas o delirantes, ¿vale? Sí, ¿alguien doctor. Más? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna aportación? Doctor, ¿las fobias podrían considerarse un tipo de idea obsesiva? No. La idea obsesiva, como mencionaba, tiene esas características. Las fobias es, tú no vas a pensar en que te dan miedo las arañas hasta que no tengas una araña enfrente o hasta que no veas una araña en la televisión, ¿no? No vas a tener miedo o el pensamiento intrusivo y persistente de me da miedo caerme de una altura, de un segundo piso, cuando no tienes el estresor cercano. Entonces, no se consideraría una idea obsesiva. Ok, gracias, doctor. No, por nada. ¿Alguien más? Sí, doctor. Ahorita que mi compañera Fátima le preguntó sobre las características de las ideas obsesivas y agregó la de egodistónica, ¿a qué se refiere con esta característica? Que genera ansiedad, que te genera incomodidad. Ok, gracias. Sí, presentar esa idea repetitiva en tu cabeza, saber que no es real, pero que al final sí es tu pensamiento, lo reconoces como tu pensamiento, y que va a estar ahí hasta que no tengas un acto, hasta que no hagas lo que te dice la idea, te va a generar muchísima ansiedad. ¿Sale? Si no lo haces, todo el tiempo vas a estar ansioso e irritable. A eso me refiero con egodistónico. ¿Sale? Bueno, creo que sí. Muy bien, vamos a continuar con la sensopercepción. La sensopercepción es una alteración en los sentidos, ¿sale? Y aquí entran las alucinaciones. ¿Cuántos sentidos tenemos? ¿Alguien que quiera apoyarme? 5. ¿Cuántos sentidos tenemos? 5. Ajá, ¿cuáles? El gusto, el tacto, la vista, la audición, el olfato. Exactamente, muy bien.
Entonces, la sensopercepción se refiere a las alteraciones en los sentidos. Si, por ejemplo, yo ahorita estoy tomando un café, ¿no? Y digo, ay, huele riquísimo el café, me encanta, hasta hace que salive, ¿no? Se me antoja. Pero a lo mejor supongamos que yo estoy aquí encerrado en el consultorio y no hay nada a mi alrededor que sea café, pero a mí yo percibo el aroma, ¿saben? De café, pero no hay nada a mi alrededor que estimule ese sentido. Esa sería una alucinación, ¿sale? Si yo estoy aquí ahorita solo en el consultorio y veo a una persona sentada enfrente de mí, es una alucinación. Si estoy aquí solo en el consultorio y empiezo a escuchar que alguien me está hablando en el oído, es una alucinación. Si comienzo a percibir un sabor, ¿no? Por ejemplo, no sé, mole, pero pues no he comido mole recientemente, es una alucinación. ¿Sí me explico? Es un estímulo de los sentidos sin un factor que lo esté provocando. ¿Sí me explico? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Entonces, esto es importante porque es parte de la sintomatología psicótica, ¿sale? En los pacientes, por ejemplo, vamos a llamar a manera de esquizofrenia, la mayoría o lo más frecuente que presentan de alucinaciones son las visuales y las auditivas. Pueden llegar a presentar alucinaciones olfatorias, táctiles o gustativas, sí, pero las más frecuentes son alucinaciones visuales y auditivas. Hay otro tipo de patologías que nos pueden dar sintomatología psicótica tipo alucinaciones. Por ejemplo, hay un tipo de epilepsia que se llama epilepsia del lóbulo temporal, en el que las alucinaciones van a ser más en el sentido visual, olfatorio y gustativo. Entonces las personas te dicen, es que huele como a flores echadas a perder, huele a flores de muerto, ¿sale? Me está llegando un sabor horrible, como a caca, por ejemplo, ¿no? Y estoy viendo figuras, estoy viendo colores, estoy viendo personas. Nosotros llamamos que son alucinaciones complejas porque tienen muchos detalles ese tipo de alucinaciones. Y eso es secundario a que a nivel del lóbulo temporal se activan ciertas vías en donde hay un estímulo visual, olfatorio y gustativo, ¿sale? Cuando llega un paciente con esas características y que no, estas alucinaciones no son persistentes, que pueden llegar de la nada, duran minutos, ¿no? Muy pocas veces duran horas y se quitan. Y después, a los 3 días, puede volver a suceder y el paciente tiene antecedentes de familiares, por ejemplo, con epilepsia. Entonces, nos inclinamos más a hacer el estudio de epilepsia del lóbulo temporal, ¿sale? Hay pacientes que cuentan, por ejemplo, con el diagnóstico de trastorno de personalidad. Lo más frecuente es de tipo límite, en el que llegan a presentar cuadros micropsicóticos. ¿Qué son los cuadros micropsicóticos? Cuando una persona con ese tipo de diagnóstico tiene episodios en el que hay un aumento de ansiedad, hay un aumento de frustración y esta paciente o este paciente llegan a un grado que se llama de despersonalización, llegan a presentar síntomas psicóticos tipo alucinaciones visuales y auditivas, tipo esquizofrenia, vamos a llamarle, pero son solamente en el momento en el que hay un clímax de la ansiedad. Cuando disminuye la ansiedad, se quitan ese tipo de alucinaciones, ¿sale? Y es muy característico que es ante esos eventos. Entonces, pueden llegar a muchos pacientes a decirles que están teniendo alucinaciones, ideas delirantes, y lo que tenemos que descartar es en qué contexto le está presentando el paciente y secundario a qué es. Por ejemplo, pacientes con consumo de sustancias, ¿sale? Marihuana, cocaína, éxtasis, tachas, hongos, solventes, peyote, perico, piedra, lo que sea que se metan, les puede provocar este tipo de alucinaciones, pero en contexto de intoxicación, en contexto de que la sustancia está actuando, digamos. Una vez que se pasa ese efecto, dejan de tener esa sintomatología, ¿sale? El riesgo es de que algunos pacientes, como lo dice la sociedad, se quedan en el viaje,
Es decir, la sustancia genera un daño permanente, el cual va a generar que estén todo el tiempo psicóticos. Y se vuelve un paciente, si bien no con el diagnóstico de esquizofrenia, pero sí un psicótico persistente secundario al consumo de sustancias, ¿sale? Sería un diagnóstico. Entonces, cada vez que una persona les llega a decir, ¿sabes qué? Es que estoy escuchando voces, pienso que me quieren hacer daño, veo gente muerta, etcétera, etcétera, pues no piensen en algo paranormal, ¿no? Aquí tenemos que hacer también, como les decía ayer, en contexto de la cultura mexicana. Si llega un paciente de un estado, de un pueblo en el que hay mucho esta cultura y les dice, pues yo en ocasiones me puedo comunicar con los muertos, ¿no? Y ustedes ya se están imaginando que esa persona ve y habla con los muertos. Y al no, a lo mejor esta persona dice, no, pues yo me comunico con ellos a través de los caracoles. Cuando yo los muevo así, pues que adopten cierta forma, quiere decir que me están contestando con un sí o con un no. Eso es diferente, ¿no? Comunicarnos con los muertos puede ser de muchas formas. Entonces, hay que ser chismosos y hay que preguntar y hay que explorar para definir el contexto del paciente. Pero bueno, si llega alguien diciendo estoy viendo cosas, estoy escuchando cosas, no hay que irnos luego a decir, no, pues está loco. No, hay que preguntar, ¿sale? ¿Cómo lo está diciendo? ¿Cómo lo interpreta el paciente? ¿Sale? Y recuerden que son estos 5 sentidos. ¿Alguna duda hasta aquí? No, doctor. Ok, muy bien. Después tenemos el juicio. El juicio es la capacidad de decisión, de decir si algo es real o no es real, si es bueno o malo para nosotros o para la sociedad. ¿Sale? Entonces, el juicio, que justo es esa capacidad, se ve afectado en las diferentes patologías. Entonces, puede ser un juicio, como menciona aquí, dentro o fuera del marco de la realidad, o un juicio, como también lo menciona, suspendido, insuficiente, disminuido. Pero de acuerdo a la patología del paciente, nosotros vamos a describir en examen mental qué tipo de juicio presenta ese paciente. Entonces, por ejemplo, esto primero es muy fácil, ¿no? Si el paciente está en un cuadro psicótico, pues entonces podemos describir el juicio está fuera del marco de la realidad. Muy fácil, ¿no? Pues si el paciente no está psicótico, el paciente dentro de la entrevista está atento, responde adecuadamente, las ideas, por ejemplo, de muerte que llega a presentar, o bueno, presenta ideas de muerte, pero valorando el juicio, el paciente es consciente de lo que pudiera pasar si él se llega a hacer daño, pues el juicio está dentro de la realidad. ¿Vale? Las otras características, por ejemplo, va mucho en la cuestión de la patología. Si bien, por ejemplo, cuando un paciente tiene un diagnóstico de depresión, vamos a poner ahí que el juicio se encuentra disminuido, ¿no? A lo mejor ese paciente dice, no, pues es que estoy muy triste a partir de que falleció mi pareja, he ido cayendo cada vez más y más, he llegado a pensar en matarme, si yo me aviento de un puente, pues sería como lo mejor. Entonces ahí vamos oiga, ¿y usted cree que es la mejor solución? ¿Existe alguien, por ejemplo, en su familia que pueda apoyarnos, ¿no? A dar esta atención, esta compañía, en lo que nosotros metemos medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces a lo mejor la paciente no ve que existe una ayuda. Es como decía, es como si una paciente estuviera en un cuarto oscuro y no alcanza a ver que hay una puerta por donde puede salir. Entonces, podemos mencionar que en este paciente el juicio está disminuido, ¿sale? Si bien no está fuera de la realidad, pero no alcanza a darse cuenta, ¿sale? O no puede tomar decisiones de manera adecuada, ¿no? Entonces, mucha gente se puede aprovechar de ese juicio que se encuentra disminuido, pues en hacerles fraude, por ejemplo. Insuficiente se refiere, por ejemplo, a personas con discapacidad intelectual. A nivel legal, por ejemplo, de psiquiatría legal, existe algo que se llama juicio de interdicción. El juicio de interdicción es que debe de haber un tutor, ¿no? Si a lo mejor pensemos que es una viejita que su único hijo tiene discapacidad intelectual. Y entonces se requiere un juicio de interdicción para que haya un tutor para el manejo
vamos a llamarle, del cuidado personal y de economía de este paciente. Vemos que la viejita es millonaria, ¿no? Y le va a dejar dinero a su hijo con discapacidad intelectual. Entonces, el juicio en este paciente, que la inteligencia no le da como para enjuiciar de manera correcta, a lo mejor que sus amigos, bueno, no amigos, más bien las personas a su alrededor se quieren aprovechar de decirle, bueno, pues mira, si me das 2 millones de pesos, yo te voy a cuidar toda la vida, ¿no? Si me das 2 millones de pesos, te prometo que te los pago en una semana. Él no va a tener el juicio para decir, sí, 2 millones de pesos es muchísimo, ¿no? Y además, sí me los va a pagar en una semana. No, entonces siempre debe de haber un tutor con ese tipo de pacientes, porque ellos no pueden enjuiciar ese tipo de cosas y la gente se puede aprovechar. Entonces, cuando hablemos de discapacidad intelectual, también dependiendo, por supuesto, del grado de discapacidad, y se hacen diferentes evaluaciones, pero la mayoría decimos que tiene un juicio insuficiente. Cuando decimos, por ejemplo, también podemos mencionar, justo ahorita que estoy viendo esto de suspendido, en patologías en el que, por ejemplo, hablemos otra vez de depresión, ¿no? O un cuadro de ansiedad, a lo mejor crisis de pánico, en el que en un contexto de agudización de la enfermedad no pueden tomar decisiones. Pero una vez que se controla la enfermedad, ya pueden tomar decisiones. Entonces, supongamos que el juicio lleva un curso normal dentro de la realidad, que saben el bien y el mal, pero llega una patología y entonces el juicio, digamos que se encuentra suspendido, se encuentra en pausa, mientras el curso de enfermedad no le da para poder tomar adecuadas decisiones. Una vez que se comienza el tratamiento y todo, se recupera esa capacidad y entonces el juicio vuelve a la realidad. Juicio suspendido también. Y hay otro que se llama juicio desviado, que lo usamos más, por ejemplo, para pacientes que cuentan con un diagnóstico de demencia, en el que a lo largo de su vida mantienen un juicio adecuado, un juicio dentro del marco de realidad, pero cuando comienzan con un deterioro cognitivo, el juicio se desvía y ya no regresa. No es como el suspendido, que se encuentra en pausa y después retoma su carril. No, en los pacientes con demencia el juicio se desvía completamente del camino, ¿sale? Y puede llegar afuera del marco de la realidad. Algunos pacientes con demencia llegan a presentar sintomatología psicótica. Entonces ahí ya sería juicio fuera del marco de la realidad. Ese es en el apartado de juicio. ¿Alguna duda sobre este punto? No, doctor, no. No, doctor. No, doctor. Ok, vamos con afecto. El afecto es la emoción que nosotros observamos en el paciente, ¿sale? Y que de alguna manera sentimos esa emoción. Yo puedo estar platicando, por ejemplo, con una persona, vamos a llamar, que quiere una ganancia secundaria, quiere manipular a su familia, vamos a llamarle así, y entonces viene aquí al consultorio y llora, ¿no? Y dice, no, es que mi familia no me comprende, y yo ya les dije que no puedo estudiar porque me siento mal, y llora, y pues yo la veo y no siento tristeza en esta paciente, ¿no? En momentos que yo observo sus movimientos, observo su fascia, no se ve triste, ¿no? Trata como de llamar la atención, está alerta de si yo la estoy viendo o no, de si llora, si no llora. Entonces, ella puede venir a decir que está triste, pero no sentimos esa emoción y no vemos esa emoción en la paciente, ¿sale? Entonces, si es eso, le ponemos ahí ánimo, lo refiere como triste, pero el afecto no corresponde, no hay resonancia afectiva, ¿sale? Podemos tener a un paciente que acaba de perder a un familiar y claramente en su caminar, en su marcha, en su facie, en la mirada, vemos que está triste. Y cuando llega aquí y empieza a expresar la historia de vida, a ustedes hasta les dan ganas de llorar, ¿no? Entonces ahí es un afecto triste, afecto que es resonante con, ¿sale? Ustedes pueden sentir esa tristeza y repito, hasta les dan ganas de llorar, ¿no? Entonces el afecto es congruente, el afecto, repito,
es la emoción que observamos en el paciente y que nosotros percibimos esa emoción, ¿sale? Esto es diferente a los términos que se usan como transferencia y contratransferencia, ¿sale? La transferencia y contratransferencia es que en este caso, por ejemplo, el paciente viene, descarga toda su emoción, toda su historia de vida y a nosotros nos recuerda que esta paciente a lo mejor se parece a una exnovia que tuve y me hizo mucho daño y entonces empiezo a agredirla, ¿sale? Eso sería transferencia y contratransferencia. No tiene nada que ver con el afecto, ¿sale? Y bueno, podemos usar términos como los que tenemos aquí, eutímico, hipotímico, hipertímico, dependiendo de la intensidad de emoción. Eutímico, pues es una emoción que se encuentra horizontal, que no hay fluctuaciones en ella, en el que pues, alguien está feliz, o a lo mejor puede estar ni feliz ni triste, ¿no? Va cursando la vida sin ningún problema, disfruta las cosas, ¿no? Un afecto hipotímico es cuando está bajo el ánimo, ¿no? Cuando, por ejemplo, está triste. Un afecto hipertímico es cuando está muy elevado, muy engrandecido esta emoción o este ánimo, ¿sale? Y hay un afecto inapropiado, que en el caso, por ejemplo, no sé si ustedes han tenido contacto con algunos pacientes, a lo mejor vamos a llamar con una discapacidad intelectual, con un cuadro psicótico, con una demencia, por ejemplo, en el que la conducta y la emoción a veces no corresponde a lo que dice, ¿sale? A lo que está expresando y nos hace sentir incómodos, ¿sale? Decimos, ay, o sea, está como, no sé, como raro, lo siento raro. Eso sería más bien como un afecto inapropiado para el contexto. Supongamos que estamos aquí en consulta y el paciente de repente comienza a decir, a desnudarse, ¿no? Se quita la camisa, comienza a referir algo diferente a lo que yo estoy preguntando y la emoción y el comportamiento es en ese sentido, podemos decir que tiene un afecto inapropiado. ¿Sale? Aquí en este punto, ¿alguna duda? No, doctor. Ok. Ya más nos falta esta diapositiva. Nos estamos pasando un poco de tiempo, pero bueno, no tengo paciente, podemos continuar. Funciones mentales superiores. Dentro de las funciones mentales superiores, nosotros, dependiendo, por ejemplo, ya en este ámbito en el que estás como pues, ya trabajando, ¿no? Todo eso, no nos detenemos tanto a explorar funciones mentales superiores. Si nos llega un paciente, por ejemplo, con demencia, tenemos a fuerza que explorar funciones mentales superiores, incluso las escalas, por ejemplo, la escala de Folstein. Nombre, ¿cómo se llama? ¿De Folstein? La demencia. No. Minimental y la... Ándale. Y hay otra, la que casi siempre usamos, donde vienen las tres imágenes. El rinoceronte, el león y el dromedario. Ahorita me acuerdo. Hay otra. Entonces, ahí podemos explorar, ¿no? El Montreal. Con eso. Pero si no... El MOCA. Ándale, exactamente. MOCA test. Si nosotros no tenemos esas escalas, que por supuesto las podemos bajar de internet, ¿no? Pero bueno, supongamos que no tenemos nada aquí en cómo explorar. Pues entonces nos ponemos a explorar de manera clínica. Le decimos al paciente, le voy a decir 3 palabras, ¿no? Por supuesto, ustedes también no las deben de olvidar, ¿no? Casi siempre yo digo zapato, bicicleta y cuchara. Les digo, repítanla, por favor. Zapato, bicicleta y cuchara. Apréndaselas porque se las voy a preguntar después, ¿no? Y entonces empiezas a explorar más. Cálculo. ¿Cuánto es 100 menos 7? No, pues 93. Menos 7, 86. Menos 7, y así van, ¿no? Entonces, si es un paciente a lo mejor que no tiene una educación de más de 12 años, que justo es parte del MOCA, si el paciente tiene una educación de menos de 12 años, se le da un punto extra, ¿vale? Porque hay cierta deficiencia intelectual, vamos a llamarle. Pero, bueno, si se tratara de una persona así, entonces exploramos.
oiga, ¿cuánto es 20 menos 3? ¿No? Vas cambiando ahí tus fórmulas. O le dices, usted va a hacer compras al mercado, no, pues supongamos que lleva 20 pesos y compra un kilo de limón que le cuesta 3 pesos. ¿Cuánto le sobra? ¿No? Entonces hay que ponernos en contexto de la persona a la que estamos entrevistando. ¿Sale? Le preguntamos, oiga, ¿qué significa el refrán? Camarón que se duerme se lo lleva la corriente, ¿no? Y ya, te pueden dar una explicación. Entonces, estos son el tipo de cosas, de funciones que nosotros vamos a evaluar en una entrevista para ver si hay un deterioro o, vamos a llamarle una disfunción a estos niveles, ¿sale? ¿Podemos hacérselo a todos? Sí, claro, podemos hacérselo a todos, pero les digo, ya estando en práctica, es difícil hacerle todo a un paciente, ¿sale? Vamos sobre el tiempo, digamos. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el área clínica, evaluamos a este paciente, quiero explorar funciones mentales, me voy directo a funciones mentales, ¿sale? Entonces, dentro de funciones mentales está fácil, es explorar eso. Ya después que pasan alrededor de 5 minutos, les vuelves a preguntar las 3 palabras, ¿no? Que le dijiste. Dígame las 3 palabras que le comenté al principio. ¿Alguno de ustedes se las aprendió? Sí. Sí. A ver, sí. Díganlas. Zapato, bicicleta, cuchara. Exactamente, muy bien. Sí, se las aprendieron. Entonces, ¿qué pasa con los pacientes? Pues puede ser que no las retengan en la memoria, ¿sale? Esa se llama memoria de trabajo. Entonces, eso es lo que vamos a evaluar con los pacientes. Y el MOCA, a mí me parece que es el más completo, porque evalúa pues, en realidad todas las áreas del cerebro, ¿no? La región visoespacial, la región de memoria a largo plazo, ver figuras, por ejemplo, el lenguaje también evalúa, se les ponen frases y ellos tienen que repetirlas, el cálculo, por ejemplo, memoria remota, memoria de trabajo, se les hace, se evalúa la atención, por ejemplo, se les dice, ponga que ¿es diestro o es zurdo? No, pues soy zurdo. Ponga su mano izquierda en la mesa. Y empiezas a decir, cuando yo diga la letra A, usted va a dar un golpe en la mesa con su mano izquierda. Ya le empieza a decir F, G, J, A, tiene que dar un golpe, ¿no? Después viene otro donde dice más adelante A, da un golpe A, otro golpe A, y así, ¿no? Y tiene que ir actuando, digamos, o obedeciendo las indicaciones que ustedes les dan. Que dibuje un reloj, se dibuja un reloj con todas sus características, que marque las 11:10. Y ahí lo que hablamos es cómo hace el reloj, la disposición de los números, el tamaño de las manecillas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me parece más completo. También se evalúa, por ejemplo, orientación, las 4 esferas, todo. Entonces, si ustedes en algún momento quieren hacer una evaluación de funciones mentales superiores, les recomendaría hacer el MOCA test. Bueno, eso es sobre funciones mentales superiores. Después, en introspección, o aquí me refiero también más a insight, es lo que les decía hace ratito, la conciencia de la enfermedad. No es lo mismo que un paciente diga, pues aquí me trajo mi familia porque dice que estoy loco, pero los locos son ellos, ¿no? Yo estoy bien, yo no tengo nada que hacer aquí, yo me voy, ¿no? Y cuando comenzamos a interrogar más, pues resulta que el paciente tiene ideas delirantes de daño, de vigilancia, de referencia, megalómanas, místico-religiosas, nihilistas, alteraciones primarias del pensamiento como lectura, transmisión de pensamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces decimos, no, pues pues nomás no tiene conciencia de enfermedad. O hay pacientes, por ejemplo, que tengo en el sanatorio, en mi trabajo en la tarde, en los que yo les pregunto, oye, ¿tú sabes qué enfermedad tienes? Sí, yo tengo esquizofrenia. Oye, ¿qué es la esquizofrenia? No, pues la esquizofrenia es cuando las personas alucinan, cuando piensan que les quieren hacer daño. Oye, ¿tú tienes eso? No, yo no lo tengo. Entonces tienen conocimiento de enfermedad, más no conciencia de enfermedad, ¿sale? A eso se refiere la introspección o insight, o lo podemos poner así, conciencia de enfermedad. Después, la planeación a futuro, por ejemplo, en personas que tienen
su idea o su plan es matarse, por ejemplo, la planeación a futuro podemos ponerle planeación a futuro con riesgo de suicidio por idea de suicida que tiene, ¿no? Por ejemplo, planeación a futuro poco estructurada. A lo mejor una persona que dice, no, pues, pues me deprimí, perdí mi trabajo, ahora quiero recuperarme, pero pues no sé qué más hacer, o sea, no sé qué va a pasar cuando comienzo a pensar en que debo de buscar trabajo, hay algo que no me deja, ¿no? Que es la bulia, no sigo la conversación y pues no he podido pensar bien en qué voy a hacer. Planeación a futuro poco estructurada, ¿no? Por ejemplo, planeación a futuro estructurada es, sí, o sea, ya tengo el plan, me voy a salir de ese trabajo porque hay mucho moving, es el estresor principal, hablé con mis papás, me dijeron que puedo regresar a casa sin ningún problema, ellos me van a apoyar en lo que yo me recupero y encuentro otro trabajo, ya contacté a unos amigos que probablemente me puedan ayudar también, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es una planeación a futuro estructurada. Planeación a futuro con desesperanza, por ejemplo, pacientes que pues desesperanza se refiere a que no encuentran como algo que les haga permanecer o seguir viviendo, ¿no? Supongamos que a lo mejor regresamos a esta paciente que falleció su esposo, que tiene una hija, por ejemplo, ¿no? Y que ni la hija le importa, ¿no? Oiga, ¿y usted ha pensado en qué va a pasar con su hija si usted se llega a matar? Pues la van a cuidar sus abuelos, ¿no? O pues no sé, ya verán qué hacer. Y pero pues yo lo que quiero es morir, ¿no? Estoy desesperanzado, ¿sale? Entonces, planeación del futuro se refiere a eso. Hay que preguntar al paciente cuál es el plan que tiene inmediato o a largo plazo. Y la psicomotricidad, lo mencionaba el día de ayer, va de la mano con los movimientos. La única diferencia es que los movimientos, en la parte de movimientos, son movimientos involuntarios y en el área de psicomotricidad son movimientos voluntarios, ¿no? Y entonces podemos tener un paciente súper ansioso que se está levantando constantemente de la silla, que está moviendo sus pies de manera frecuente, que se frota las manos, un paciente, por ejemplo, que está camine y camine, hay algo que se llama acaticia, que es un tipo de ansiedad secundaria a medicamentos. Entonces, en psicomotricidad vamos a describir psicomotricidad aumentada a expensas de frotarse las manos constantemente, a expensas de levantarse, a expensas de mover los pies, a expensas de caminar, ¿no? Constantemente, a expensas de estarse tocando el cabello, ¿sale? Entonces, eso es en psicomotricidad, movimientos voluntarios. Y con esto terminamos el examen mental. ¿Alguna duda sobre estos últimos puntos o en general del examen mental? Sí, doctor, ¿la psicomotricidad se describe solamente como voluntaria o también como involuntaria? Voluntario. Involuntario, recordemos, es los movimientos. Ok, gracias. Y, por ejemplo, si en caso de que el paciente curse con acaticia, ¿cómo lo reportamos? ¿Como que tiene psicomotricidad aumentada a expensas de fármacos acaticia. O como acaticia? Ok. Acaticia, ajá, así es. Y ya en tu comentario le pones, de acuerdo al tratamiento que se le dio previamente con el uso de medicamentos antipsicóticos, observa que ha presentado un efecto adverso tipo acaticia, lo que ha aumentado su psicomotricidad al estar caminando constantemente, sensación de incomodidad, ¿vale? Por lo que se va a realizar un ajuste de tratamiento con disminución de antipsicótico o con la integración de un medicamento que revierta este efecto adverso o así, ¿sale? Ok, perfecto, gracias. ¿Alguien más? Sí. Sí. Al momento de realizar una historia clínica, ¿en qué parte nosotros podemos referir todo esto? O sea, me refiero a si en la parte de exploración física podemos poner un apartado chiquito que diga examen mental, o si todos estos datos que vamos obteniendo los vamos a ir acomodando en los diversos apartados. Por ejemplo, en la exploración neurológica, las funciones mentales superiores, ahí lo podemos colocar o... No, es un apartado diferente y esto va después de la exploración física.
Así se le pone examen mental y entonces ya, de acuerdo a tu entrevista, todo lo que dice el paciente, haces tu examen mental. Digo, les voy a mandar un ejemplo, se los mando en un momentito, para que ustedes vean más o menos cómo se redacta. Repito, el examen mental que yo hago ya no tiene todos los puntos, ¿sale? Pero es a manera de que ustedes chequen más o menos cómo se redacta. Y pues un ejercicio que podemos hacer es que ustedes de algún paciente que hayan visto, por ejemplo, los que ya hayan rotado conmigo, hacer un examen mental de algún paciente que recuerde, y los que no hayan rotado conmigo, recordar algún paciente que hayan tenido en algún momento de su vida, o los que ya rotaron conmigo, envíenles el documento de temario de rotación, donde vienen los links para YouTube, de los videos de depresión y psicosis y ansiedad. Entonces, los que no han rotado conmigo pueden hacer el examen mental de esos ejemplos de YouTube y lo checamos, ¿sale? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Sí, igual, continuando con la pregunta, si hacemos nuestro examen mental y lo ponemos, bueno, después de la exploración física, ya no debemos, pues, repetir, ¿no? En la expresión neurológica, lo de funciones mentales superiores, ni nada de eso. Exploración neurológica, más bien, en la historia clínica, va la exploración de pares craneales. Entonces, para no repetir, pues puedes no poner, por ejemplo, la orientación, ¿no? Las funciones mentales, por ejemplo, cálculo, abstracción, no ponerlas ahí, las dejamos en el examen mental. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien? ¿No? No, doctor. No, doctor, para el Bueno, momento muy no. bien. Entonces, pues terminamos la clase. Las siguientes diapositivas, como les digo, ya son la descripción detallada de cada uno de estos puntos. Entonces, ustedes ya revísenlo con calma, por supuesto, pero sí les voy a hacer 2 que 3 preguntas en el examen de esto, ¿no? Ya les dije, por ejemplo, características de ideas delirantes y obsesivas y alguna otra, ¿sale? Que con lo que yo les dije va a ser suficiente, pero, pues, por supuesto, chequen ustedes, ¿no? Investiguen más, vean toda la presentación, ¿sale? Sí, doctor. Sí, Bueno, doctor. entonces, Gracias. ¿mañana qué toca? Depresión. Ok. Nos vemos que, déjenme ver, hasta ahora tengo paciente mío. Mañana. Mañana es 23, ¿verdad? Sí, mañana es 23. Mañana nos vemos a las 9 para la clase. Ok, nos vemos a las 9. Gracias. ¿A quién le toca? Perfecto, muy bien. Entonces, les mando el link o ustedes lo mandan. Ah, ok, no se preocupen. Yo se los mando y ya hago administradores para que puedan compartir pantalla, ¿sale? Entonces mañana les envío antes de las 9 para que vayan preparando todo y a las 9 comenzar, ¿sale? Sí, doctor, gracias. Gracias, doctor. Bueno, Gracias, doctor. por nada, cuídense mucho, que tengan buen día. Buen día.